Vamos a compartir esta mañana este cafecito con Guido Gómez Mazara, quien es o fue candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, participando ayer en el proceso de convención de esta organización política. Muy buenos días, Guido. Buenos días, gracias. Un placer, como siempre, estar aquí. Estuvimos todos los medios de comunicación y la sociedad dominicana dando seguimiento a lo que ocurría ayer en el Partido Revolucionario Dominicano. Cuando acudiste a la Casa Nacional hubo un incidente del que todos fuimos testigos, otra vez disparos en frente de la Casa Nacional. Yo quisiera que tú, de manera general, primero me evaluaras y me dijeras cuál es tu conclusión sobre este proceso de convención del PRD en el que participaste. Muchísimo gusto. Lo primero que yo debo decir es que agradezco profundamente a la gente que se levantó muy temprano a depositar su voto. Yo pienso que la democracia es un ejercicio constante y que el partido de una tradición de pluralidad como el PRD tiene que regocijarse en la medida que es capaz de permitir a la gente votar. El gran problema de ayer fue que se le conculcaron derechos fundamentales a la mayoría de los compañeros y compañeras. Pero en ese mismo orden también tengo que agradecer a la prensa, porque es el ojo que tiene la capacidad de hacer una mejor evaluación sobre las inconductas y los excesos de ayer. Y también quiero tener como consideración muy clara que esas manifestaciones de brutalidad, de exceso, no se corresponde con la generalidad del comportamiento de la mayoría de los hombres y mujeres que se articulan en el partido. Yo les sostuve a ustedes y les sostengo, porque este es el primer round, yo lo digo, este es el primer round, que aquí no estaba en discusión quién era más popular, las encuestas lo establecían. Aquí lo que estaba en discusión y se mantiene es cómo el proceso de degradación de la ciudadanía respecto de cómo percibe a la cúpula de los partidos políticos se reitera cada vez que una actividad con las características de la de ayer consigna el siguiente elemento. ¿Están cubriendo los partidos políticos las expectativas de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas? Yo pienso que no. Ahora, ¿hacia dónde conduce ese fenómeno? A que gente como yo, que milita en el PRD, se reafirme en sus valores y que entienda que los espacios de competencia son, entre otras cosas, mecanismos para decididamente seguir allanando todos los caminos que conduzcan a reafirmar, en mi caso, el PRD como una organización auténticamente democrática, plural y participativa. En todos los lugares donde pudimos inscribir delegados, era una pela que yo le daba a Miguel. ¿Por qué? Porque en aras de organizar procesos violentos, poco transparentes, él generó un impedimento de que yo podía registrar delegados y delegadas en todas las mesas electorales, incumpliendo una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y cuando tú ves que un grupo político se comporta en esa dirección, te darás cuenta y entiendes a la vez por qué su resistencia, que participación ciudadana observando el proceso, porque los periodistas fueron excluidos de auscultar el comportamiento de los votantes. En definitiva, aquí lo que está en discusión es cuál es el modelo de gestión partidaria que quiere la sociedad en el siglo XXI. Y yo les quiero decir a ustedes que como demócrata, yo voy a seguir allanando todos los caminos que conduzcan, no solo a transparentar el proceso, sino a habilitar una convención donde la base del PRD se exprese. Yo hice un levantamiento de actas notariales en todos los lugares del país, donde no se permitió el ingreso de mis delegados. ¿Eso era cuando tú ibas a votar? Sí, iba a votar con un grupo de compañeros, con mi madre, de paso, y ahí se me impidió votar. Y no solo se me impidió votar, sino que respondieron con tiros. ¿Cómo te impidieron votar? ¿Te dijeron que tú no podías votar? No, me pusieron a esperar 22 minutos en la puerta. Y dije, bueno, pero en esas condiciones no, que hay una dificultad. Yo dije, no, pero, o sea, si yo no puedo votar, me retiro. Y cuando me retiraba, junto a mi madre, recién operada de paso, yo decidí irme y ahí comenzaron los balazos. Pero escuchar las declaraciones del vocero del PRD institucional, Víctor Gómez Casanova, que decía que la razón por la que hubo dificultades para tu entrada era porque tú pretendías que entraran a ese local personas que no le correspondía estar allí. No, pero yo he decidido no responder ese tipo de planteamientos. Juan Bosch tenía una frase célebre. Decía que águila no caza mosca.
Yo sé distinguir entre el dueño del circo y los payasos. Yo le respondo al dueño del circo. Yo reitero que tengo el derecho, como dirigente del PRD, a emitir mi voto. Uno, que es vergonzante que las puertas del principal partido de oposición estén cerradas con un grupo de paramilitares. Le recuerdo a ese joven que mi madre es una mujer que se ha jugado la vida por este país. Que cuando su familia estaba con Joaquín Balaguer, la mía la estaba combatiendo. Esa es la diferencia. Bueno, el hecho es que ya pasó la convención, Miguel Vargas la definió como un éxito, dijo que ganó con el 80 y pico % de los votos, y no creo que nadie dude que eso será avalado por la Junta Central Electoral y por el Tribunal Superior Electoral. No, déjame hacerte una explicación todo está consumado. Procedimental. De conformidad con el ordenamiento, yo tengo que ir primero a la CNO, que evidentemente está integrada por todos los miembros de Miguel, y a partir de ahí voy al Tribunal Superior Electoral. Yo soy un demócrata, yo creo en las vías institucionales. Es decir, que tú vas a apelar ante la Comisión Nacional Organizadora. Sí, porque procedimentalmente es lo que corresponde. Ya. Y a partir de ahí voy al Tribunal Superior Electoral a reclamar mis derechos. Señores, estamos en el siglo XXI, aunque hay mentalidad del siglo XVII. Ok, ¿qué tú vas a alegar ante la Comisión Nacional Organizadora? A mí me llamó la atención cuando respondías la primera pregunta, decías, donde pudimos tener delegados. Sí. Es que la sentencia del viernes pasado respecto a la representación establecía como obligatoriedad que en todas las mesas debía existir un delegado. ¿Y qué pasó? El presidente de la CNO, en una interpretación jurídica, él es ingeniero de profesión, dijo que no, que la sentencia del tribunal no era así, que decía, y que él la interpretó diciendo que no era posible que yo tuviese delegado. ¿Ustedes se imaginan en el siglo XXI procesos de competencia donde los veedores del proceso no pueden estar ahí, in situ? Entonces, ¿qué vas a alegar? ¿Vas a presentar? Yo tengo actos notariales en todos los centros de votación. Inclusive... ¿En todos? Sí, en todos. Inclusive, porque yo me preparé. Escuche, yo me preparé. Entonces, en demarcaciones donde yo era evidentemente mayoritario, no había convención. Santo Domingo Este, el principal municipio. No se hizo convención. ¿No hubo convención en Santo Domingo Este? No hubo. ¿Cómo que no hubo? Que no hubo. Pero se ha dicho que solo en 39 mesas de 340 no hubo convención. De 3.400. Ah, que solo en 19. Sí. Pero ese es un número que no se corresponde con la verdad. Yo tengo las certificaciones notarizadas en todo el país. Por ejemplo, en los municipios donde había competencia y presentaba Guido Gómez Mazara un delegado, eso era mucho a poco. Entonces, y lo voy a demostrar en el tribunal. Ok, tú vas al tribunal. ¿Qué vas a presentar? En primer lugar, la desobediencia de la CNO respecto a una decisión de ese tribunal en la que consignaba la representación en todas las mesas. Uno. En segundo lugar, el levantamiento con todos mis notarios, mediante acta notarial, en la que se consigna con claridad que no aceptaron la representación. Y en tercer orden, levanté un acta donde no se permitió la realización de la convención. El pasado viernes estuvo con nosotros Nacef Perdomo por otro tema, que no tenía nada que ver con el proceso en el que te estabas representando ante el Tribunal Superior Electoral, pero de paso nos enteramos de que ibas a los tribunales nuevamente, indicando que había cerca de 1.500, había 175.000 posibles miembros de otras organizaciones políticas en ese padrón de 538.000. ¿Qué pasó con eso? No, el tribunal ratificó diciendo que ellos se inscribieron en el partido. Por ejemplo, el presidente del Comité Municipal de La Vega es presidente del Comité Municipal de La Vega del PLD, pero está en el padrón del PRD. O sea, entonces, por lo menos digo, ¿cómo eso es posible? Miren, eso obedece a una estrategia. Yo siempre le he dicho a ustedes aquí que Miguel quiere un partido chiquito para hacer un negocio grande con el PRD. Y sobre esa base le ha ido articulando una concepción de hacer la política que lo desvincula de la gente, pero pone la cúpula del partido al servicio de otras causas. Aquí lo que está en confrontación son dos visiones de hacer la política. Y como yo creo en la institucionalidad democrática, tengo que ir al Tribunal Superior Electoral consciente de los riesgos. Porque si no lo hago, después viene la descalificación respecto de que Guido Gómez Mazara es una persona que no tiene la tranquilidad, la madurez, la ponderación y el equilibrio indispensable para asumir las tareas de un político del siglo XXI. Y frente a eso tú te das cuenta que cuando el ojo de la sociedad tiene requerimiento para los políticos, hay gente que no se adecua a eso.
pero Uchi, ¿cómo es posible que Participación Ciudadana quiera observar el proceso? Ellos dicen que no. ¿Cómo es posible que Finjus convoque a un debate? No. ¿Y cómo es posible que un tribunal, el Superior Electoral, diga delegado en todas las mesas y él no quiere? O sea, la gente está muy equivocada. La gente cree que aquí solo es un problema del PRD. Es un problema del sistema de partidos políticos que está en el umbral de hacer metástasis. Cuando tú ves otros exponentes de organizaciones como el PLD que se han ido de ese partido porque sienten que no llenan sus expectativas, eso es revelador de que la cúpula de los partidos está orientada en otra dirección. Pero ojo, no generalicemos el comportamiento de los partidos políticos en función de cómo se maneja y se conduce sus cúpulas. O sea, en la dirección media, en la base y en muchos exponentes históricos de los partidos hay gente que tiene voluntad democrática, deseo por el cambio. Yo solo le pido que hagan una fotografía de la gente que acompaña al compañero Miguel Vargas, sin entrar en juicio de valores. Y hagan una fotografía de la gente que nos acompañó en este proceso. ¿A qué conduce eso? Bueno, que hay distancias en la interpretación de la forma de hacer la política. No es lo mismo, y que me excusen la comparación, por el amor de Dios. Doña Ibelice Frank, que me excuse la comparación. Pero no es lo mismo Ibelice Prat de Pérez que Peggy Cabral. Y lo dejo de ese tamaño. Ahora, Guido, hay un grupo importante del PRD del cual tú formaste parte, de ese grupo que se opuso a la manera en que Miguel Vargas Maldonado estaba administrando y llevando ese partido, que se fueron. Decidieron justo la semana pasada formar lo que han llamado Partido Revolucionario Mayoritario. ¿Te irás tú? No. Yo estoy agotando los recursos que la legalidad y la institucionalidad democrática demanda. Yo voy a la CNO consciente de los resultados y voy al Tribunal Superior Electoral convencido de las articulaciones subterráneas que ya son evidentes. Pero yo tengo que agotar ese proceso tan elemental como eso. Mira, yo sé que es un poco difícil para el compañero Miguel Vargas sentarse a reflexionar sobre el problema de la cultura política. Pero en América Latina, la crisis de los partidos tradicionales, y sobre todo los partidos de mayor tradición, el Liberal de Colombia, por ejemplo, el APRA en Perú, el caso de la República Dominicana y el mismo PRI de México, en momentos colapsaron porque hicieron de los partidos políticos estructura al servicio de dirigentes fundamentales. Por ejemplo, el APRA en Perú es un partido intermitente porque solo actúa en función de Alan García. Cuando Alan no se presenta, el partido se reduce. Cuando él se presenta, se activa. Acción Democrática en Venezuela, que es un fenómeno parecido al de Miguel Vargas. ¿Qué pasó? Acción Democrática se redujo a tal punto en una confrontación con Luis Alfaro Ucero y Carlos Andrés Pérez. Sacaron a Carlos Andrés y Luis Alfaro creía que la preservación de las siglas le iba a dar el derecho a que la gente fuese a votar por Acción Democrática. Eso colapsó. El mismo Partido Liberal le cerró todas las compuertas a Álvaro Uribe. Él tuvo que presentar una propuesta de carácter alternativa. En el caso de México, quiero hacer las comparaciones sin que la gente haga malas elucubraciones. Por favor. Le dieron un balazo a un candidato presidencial. No estoy diciendo nada de eso aquí. Estoy hablando de fenómenos. ¿Qué ha pasado con el PRD? Es que el interés de la dirección media, de la base del partido, de los sectores democráticos en la República Dominicana, no se ve representado en el PRD. Porque es que para Miguel Vargas, la preservación de las siglas es parte de un ardid de carácter empresarial y comercial, que le permite tener una legitimidad, perpetuar al PRD en la oposición, porque él no representa ningún tipo de riesgo para el PLD. ¿En cuál oposición? No, preservar en la Porque no solamente Miguel Vargas no ha hecho oposición, ustedes tampoco han hecho oposición. Vamos por parte. En la nomenclatura formal, él como preserva las siglas del partido, se presume que él debe hacer un mayor ejercicio de oposición. Eso no excluye la oposición que debemos hacer otro. Lo que estoy diciendo es que él presenta la especie de formalidad opositora que el gobierno se siente cómodo y el PLD porque tiene a una persona en la dirección de un partido de oposición, entre comillas, que no genera ningún tipo de riesgos, que no lo derriba, que perpetúa al PRD en la oposición, preserva al PLD en el poder, pero esa acción es muy rentable desde el punto de vista personal para Miguel, no así para el resto de la dirigencia del PRD. Y frente a eso tiene que haber reacciones. ¿Cuál es el camino que yo tomé? El de la competencia, el de la confrontación, el debate de las ideas, el de recuperar el partido en función de su agenda liberal y democrática, en reivindicar un partido de carácter opositor que haga las críticas correctas, pero sobre todas las cosas ser un ente que devuelva al PRD al centro, liberal, democrático. Y esa es mi tarea y lo estoy haciendo con respeto, con consideración. No obstante, porque, por ejemplo, que se me impida a mí ingresar a votar es un exceso. Pero yo tener que escuchar de labios de Miguel Vargas Maldonado decir que yo me presenté
con una turba al PRD, con mi madre, yo pienso que es una desconsideración. Yo nunca he emitido un juicio de carácter personal respecto de Miguel Vargas y su familia. Y en época de mucha dificultad en este país, cuando Miguel Vargas estaba muy tranquilo en su casa, en pantalones cortos, la mía se estaba jugando la vida por este país. A mí me mataron mi papá, me mataron mi tío, mi madre cayó presa. Y para nosotros la política no ha sido un negocio. Nosotros no hemos ingresado a la política para cubicar, para pedirle préstamo al Banco de Reserva, para tener contratos con la Dirección General de Aduanas. Nosotros tenemos vocación por hacer la política. Inclusive en mi madre vi un ejercicio de viudez decoroso y decente. Nosotros nunca hemos traficado con la memoria de mi padre. Mi mamá no aparece en ninguna nómina pública en este país, usufructuando la condición de viuda. Para nosotros la política es un espacio decoroso, decente, responsable, de sentido de compromiso. Y yo siempre quiero tener la satisfacción de sentarte frente a mis hijas, 2 que tengo porque la vida me quitó mi hijo, para que no se sientan avergonzados de mi conducta. Afortunadamente mi hija me ha dado la satisfacción, apenas siendo un adolescente, de no perturbarme ni tranquilizarme. Y yo quiero, frente a ella y a mi hija, que solo tiene 2 años y medio, que se sientan orgullosos de lo que yo soy. Eso es el debate de las ideas. Frente a eso, yo sigo creyendo en el Partido Revolucionario Dominicano que nos enseñó José Francisco Peña Gómez. Y frente a la caricatura de ayer, yo allanaré los caminos de la institucionalidad, voy a la CNO consciente de las consecuencias, pero también voy al Tribunal Superior Electoral a debatir, porque en el siglo XXI es por ahí que va la confrontación. Después de esto, las personas que simpatizan con tu partido o que simpatizaban, están apuntando muchos a la convergencia o PRM. ¿Realmente tú crees que tendría posibilidades de éxito, aún prescindiendo de un pedazo del PRD como el que encabeza Vargas Maldonado? Mira, los fenómenos que se han construido en América Latina respecto a salir de los partidos tradicionales y presentar opciones alternativas tienen múltiples lecturas. Aunque cualquier país se parece a la República Dominicana, pero este país no se parece a ninguno. Yo pienso que nosotros tenemos nuestras peculiaridades. La construcción del PRD mayoritario es el espacio de oxígeno democrático frente a la conculcación de derechos esenciales que se desarrolla en el PRD, que es un partido con Miguel Vargas a la cabeza, autoritario y excluyente. Yo quiero agotar las vías que tengo a mano para después tomar esa decisión. Ahora, mi lucha es en el PRD. Yo tengo una militancia ORH-PRD positivo y creo que mis espacios están ahí, porque yo no creo que el PRD es ese. Yo pienso que el PRD es Carlos Matos, una persona que murió en un accidente el viernes distribuyendo toda la información respecto a mía, en el Limón de Duvergé, un accidente que me comprometí a ir donde su familia este sábado. El PRD de la mayoría de la gente, mira, ayer, quizá lo hago frente a Uchi. Yo estudié con un joven vinculado con don Freddy Gatón Arce. Tú conociste a don Freddy perfectamente. Pero director de la Escuela de Periodismo de la UAS, no, director del Nacional. Una figura emblemática. Cuando yo comencé en 1966. Petro Macorizano por demás. A mí me impactó mucho en él, porque yo lo vi en el partido. Y como éramos compañeros de colegio, yo le dije, ¿y tú qué tú buscas aquí? Me dijo, no, además son muchos. Porque él y yo éramos compañeros de curso y él siempre me recordaba un poema de don Freddy. Los humildes, no sé si tú lo recuerdas perfectamente. Además son muchos, los humildes de mi pueblo. Los humildes de mi tierra. Yo escribí sus nombres sobre los muros, pero no recuerdo. Yo levanté su corazón de la calcoma y el olvido, pero no sé dónde quedó la sangre coagulada y si vino familiar alguno a sentir la mancha que había sobre el duro tapiz de la noche. Además son muchos los humildes de mi pueblo. Yo escribí los nombres sobre los muros, pero no los recuerdo. Ese tipo de cosas a mí me impacta afortunadamente, porque eso es lo que debe mover a un político del siglo XXI. La verdad es que la sociedad tiene herramientas que son indispensables para un político. Sienten a Miguel aquí y evalúenlo. Si ponen las S donde van, las I correctamente. Él tiene que recurrir a un bumper mediático que lo hace la fuerza del dinero o contratar o alquilar algunos cerebros que tiene a su servicio para que hagan defensas efectivas. Porque, repito, hay herramientas que son indispensables para un político y él no la tiene. Y lo que yo aprendí de José Francisco Peña Gómez era que la formación, la preparación, el adiestramiento son los mecanismos que acreditan a un político y sobre esa base yo voy a seguir la competencia. No solo por lo que yo creo, sino por la mayoría de hombres y mujeres del PRD, que son gente buena, de vocación de servicio, que no están metidos en negocios
La cantidad de votos que se reportan contados son unos, creo que 139,000. ¿Qué te parece? ¿Tú tienes Motivo el de dato? risa. Motivo de risa. ¿Cuántos? No, hasta el informe oficial, entre comillas, que da un exponente del nuevo PRDismo, 200 y tanto. El tanto es corto. 200,000 votos. 200,000 votos. ¿Le Con prestaste atención al boletín número 1? O sea, No, hay un chiste en las redes. Boletín 00, Miguel ganó. Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Usted me puede dar un minuto? Un minuto, a ver. Yo quiero agradecerle a todos los amigos y amigas de la prensa y decirle a los compañeros y compañeras que me acompañaron que yo voy a estar hoy a las 3 de la tarde en la estatua de José Francisco Peña Gómez, cerca del puente de la 17. Y que yo soy una persona que tengo el temperamento, la vocación y el sentido de compromiso de provocar que la gente se sienta orgullosa de militar en un partido político. Y yo no voy a invertir otra cosa que no sea todo mi tiempo en esa dirección para devolverle a la gente el orgullo de militar en los partidos políticos. Y ese es el desafío. Como es en la estatua de Peña Gómez en la 17, Sí. Ahí no era que él hacía la concentración. Sí, pero voy a reflexionar con un grupo de compañeros y compañeras porque en esa demarcación no dejaron votar a la gente porque ahí era mucho a poco. Santo Domingo Y Este. además a provocar que los partidos y la dirigencia de los partidos políticos no esté tan cerca de los negocios y tan lejos de la gente, que eso es lo que daña la política. Muchísimas gracias a Guido Gómez Mazara, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, aspirante a la presidencia de esa organización política que acaba de atravesar por ese proceso de convención ayer. No se vayan, porque cuando regresemos entonces tenemos la otra parte. cara de la moneda. Entonces vamos a recibir a Eduardo Jorge Prats, miembro también del PRD, que ha estado muy cercano a la corriente de Miguel Vargas Maldonado para analizar su visión sobre el proceso que ocurrió ayer. No se vayan.